Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gran Dios. Oh, gran Rey, exalto su nombre junto a tu maravillosa iglesia en esta mañana, en esta tarde. Reconociendo, Dios, que eres el único merecedor de toda honra, gloria, alabanza. Eres el digno, el cordero inmolado. Eres el que cuando venías de camino, Juan el Bautista pudo decir: he aquí el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios, voy a exponer tu palabra. Te ruego, por favor, Dios, que me uses para poderla, Dios del cielo, con tu iluminación de tu Santo Espíritu. Como dice Santiago, no la sabiduría de los hombres, la cual es diabólica, sino anhelo la sabiduría de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén. La base bíblica de hoy la encontramos en 1 Corintios 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Es interesante porque cuando Pablo comienza a escribir la carta a los Corintios, en los últimos capítulos de este 1 Corintios, empieza a tocar el punto porque algunos se estaban quizá olvidando, desviando de la resurrección de Jesús, que fue un acto real. Y Pablo comienza a tener una discusión con ellos para aclararles la realidad de la resurrección. Y Pablo le dice, en otras palabras: si ustedes dicen que Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, nosotros hemos perdido el tiempo predicando. Ha sido una predicación vacía. Y ustedes que dicen que tienen fe, su fe no existe si Cristo no resucitó. Wow, vamos a dar un aplauso al Señor. El tema es: Jesucristo resucitó. Wow, ahí nada más. A Wilda eso le da gana a uno darle un otro aplauso al Señor, ¿verdad que sí? Aleluya, Santo Jesús. Amén. Lo que puede hacer una simple foto, trasladarnos a una realidad. Porque aunque es una foto de quizás de este siglo y que no vio nada de lo que pasó, pero esa foto para mí es una realidad de lo que pasó, que el cuerpo de Cristo ya no estaba ahí al tercer día. Aleluya. En este día los cristianos, nosotros, hijos de Dios, celebramos la más grande verdad y hecho histórico que tenemos como hijos de Dios. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que él anhelaba conocer el poder de la resurrección. Pablo dice: yo anhelo conocerlo a él, pero más que eso, conocer lo que significa el poder de la resurrección. Primero, la resurrección de Jesucristo fue anunciada aproximadamente 1000 años, porque usted sabe que Jesús fue el que cumplió todas las profecías. Por eso hoy en día se pueden levantar profetas y yo diría: ¿para qué? Si Jesús, todos los profetas profetizaron hasta Jesús, y en Jesús fue cumplido todo lo que es la salvación y la vida eterna. 1000 años antes, David, escribiendo en el Salmo 16, cuando usted lee el Salmo 16, comienza Mictán de David. Estaba buscando esa palabra Mictán. Mictán quiere decir una joya preciosa o algo que se escribió en una piedra o se escribió en oro. En hebreo puede querer decir melodía de David. Algo que dice que es como un epigrama. A los que saben aquí de español más que yo, epigrama es como una oración que se pronuncia con un propósito específico, que puede ser para mofarse de alguien o exaltar algo. Y por eso es que se llama Mictán de David, el título. Pero el Salmo 16 es algo interesante, porque David pronuncia esta palabra, la resurrección de Cristo. Vamos a verlo en Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Mire esto, David hablando. Porque no dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está lo que yo voy a ir rapidito, pero lo que yo les he querido enseñar, he estado enseñando mucho tiempo. Hay versos bíblicos que siempre es importante que debemos estudiar a quién están siendo dedicados o a quiénes se están apuntando estos versos, porque hay versos específicos. Aunque muchos lo podemos generalizar, algunos pueden tener doble referencia que se dio en ese tiempo y también iba a ser para un tiempo futuro, pero hay casos específicos que solamente es para Jesús. Bueno, algunos me dijeron, pastor, que se lo pruebe, pues yo lo voy a probar. No se me salga de aquí a ver si lo que yo digo esto solamente es de Jesús. Esto lo está escribiendo ¿quién? Este salmo, David. Pues David entonces es el que está diciendo, no me vas a dejar eso, ni que yo vea corrupción. No, pues entonces no es David. Pedro, cuando empieza la iglesia apostólica, que empieza la iglesia a caminar, Pedro explica un poquito lo que quiso decir ese salmo en Hechos 2:27 por ahí. Pero Pablo lo pone más específico. Pablo dice que no se estaba refiriendo a David ahí, en inglés y español, para el que lo quiera entender. Al apóstol Paul, in a very specific manner, it was explaining that verse only belong and interpret only Jesus Christ. Preach it, brother. En español, Pablo lo deja saber bien claro que David no estaba hablando de él, que es imposible, que eso se refería a la resurrección de Cristo y a Cristo solamente. Si hay duda todavía, vamos a ver los Hechos 13, 35 al 37. Cuando Pablo, el Espíritu Santo dice, sepárame a Pablo y a Bernabé, ustedes lo saben, Hechos 13, y comienzan a plantar las iglesias. Cuando Pablo empieza a hablar de este verso, mire lo que dice, y préstele atención. Por eso dice también en otro salmo, hablando Pablo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de David. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, escuche bien, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces Pablo está diciendo bien claro que no se refiere a David. David está diciendo no permitirás que vea corrupción. Pablo está diciendo, David escribe eso, pero David mismo vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Dale un aplauso al Señor. Entonces fue profetizado a través, pero si usted, a veces si leemos la palabra y no entendemos estas cosas, lo que hace es que nos quedamos en una tradición en lo que escuchamos por años o la propia interpretación que le damos. Pero cuando usted está seguro que de dónde es que, por qué es que están diciendo eso y por qué lo está diciendo, David, no sé si se dio cuenta o no se dio cuenta, pero David estaba profetizando que Jesucristo se iba a levantar porque era alguien que no iba a haber corrupción. En todo su ministerio aquí en la tierra, Jesús siempre habló de su resurrección. Pero la que a mí más me gusta es cuando Él enfrenta a los fariseos y a las diferentes personas, mayormente incrédulas también. En Juan 2, 19 al 21, hablando del templo, ese gran templo que había construido en 46 años, habían tardado en construir ese templo. Y Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Ve? No entienden, que hay personas que todavía No, yo no voy a decir porque eso por allá aquí todos entienden. Aquí todos entienden, pero por allá bien lejos no entienden. 6 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantas. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Qué interesante. Mire, cuando la noticia de que el cuerpo de Jesús ha desaparecido de la tumba, en ese tiempo surgieron tres suposiciones y una realidad. 3 suposiciones. Le voy a decir las primeras 3 y la realidad. Las 3 suposiciones son: número 1, los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Número 2,
las autoridades judías y romanas robaron el cuerpo de Jesús. Número 3, Jesucristo no murió realmente. Y la 4, que es la realidad, es Jesucristo realmente resucitó. Esa es la verdad. Jesucristo resucitó. Vamos a ver a cada una, como yo algunos años atrás lo he tocado. Así que rapidito vamos a tocar cada una por encimita de esta, por la primera de las 3 suposiciones. Que sus discípulos se robaron el cuerpo. Esta versión fue la que los líderes religiosos, en combinación con las autoridades romanas, hicieron circular en aquel tiempo. Porque le pagaron a los soldados cuando hubo el terremoto, se quedaron atónitos y salió Jesús, me imagino, y se quedaron. Entonces cuando le dijeron, bueno, le vamos a dar dinero, no te preocupes. Porque acuérdense que si se le escapaba a alguien, los soldados eran dignos de muerte. Pero ¿por qué no los mataron ahí? Porque los iban a usar en una gran mentira. Porque supuestamente en ese tiempo, si usted le daban a alguien para que lo guarde, un preso, y se le escapa, usted pagaba. ¿Y por qué a ellos no los...? Al contrario, hicieron un negocio con ellos. En vez de cortarle la cabeza, hicieron un negocio con ellos. Les vamos a dar dinero y ustedes van a decir que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Vamos a verlo, Mateo 28, 12 al 13. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y eso fue lo que se regó. Pero la pregunta para desvanecer esa teoría: ¿realmente los apóstoles tenían el valor para realizar una hazaña así? ¿Tendrían el valor de enfrentarse a unos soldados que los odiaban, a unos soldados entrenados para la guerra? ¿Qué valor iban a tener de enfrentar a estos soldados para robar el cuerpo si la mayoría de ellos se había ido corriendo cuando crucificaron a Jesús? La mayoría se había ido corriendo. Y ahora van a tener el valor de decir: vamos a con los soldados, vamos a sacar a los soldados y vamos a llevar ese cuerpo. Yo creo que ni en Walt Disney, películas de muñequitos, creería eso. Los otros 10, porque ya Judas se había ido, solamente estaba Juan. El único que se atrevió a aparecer públicamente fue Juan. Los 10 tal vez estaban temblando de miedo, ni se presentaron a sepultar el cuerpo del maestro, y eso habían prometido estar con él hasta el fin del mundo. Si los discípulos se hubieran robado el cuerpo, vamos a meditar en esto, porque eso lo creyeron muchas personas, y hay personas que en este tiempo todavía una secta lo puede creer. Pero si los discípulos se hubieran robado el cuerpo de Jesús, entonces la resurrección era una mentira. Yo le voy a preguntar algo a usted, iglesia, que está acá. ¿Usted se atreve a poner su vida en medio por una mentira? ¿Usted, sabiendo que es mentira, se atrevería a dejarse matar por eso? ¿Verdad que no? Por una verdad y tratamos de escondernos, que no nos maten. Ahora, por una, sabiendo que es mentira, vamos a poner la vida. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo de Jesús, sería una mentira, amada iglesia. Y todos estos discípulos, la mayoría, todos murieron como mártires, porque estaban predicando la resurrección. ¿Usted cree que si hubiera sido mentira, se iban a dejar quemar vivos, se iban a dejar crucificar, se iban a dejar degollar? No, ellos se dejaron hacer todo eso, porque saben, Jesucristo resucitó. Si los apóstoles hubieran tenido la sagacidad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, no hubieran soportado las torturas por una mentira. Siempre por eso la primera opción queda descartada. Cuando usted lee la historia de la iglesia, voy a estar enseñando, ¿verdad? En los que estudian en CEN, voy a enseñar la historia de la iglesia en septiembre a los estudiantes del CEN. Pero cuando hablamos de Policarpo, uno de los primeros padres de la iglesia, yo le he dicho que Policarpo a los 86 años, a una edad por ahí, quizá un poco más porque 86 le servía al Señor, lo pusieron en una hoguera para quemarlo.
¿Y tú crees que si Policarpo no hubiera estado seguro de la resurrección de Cristo, le dieron una oportunidad de salir de la hoguera ya que estaba amarrado? Y le dice, la historia dice de la iglesia, que le dijeron a Policarpo, uno de los primeros padres, Policarpo, si ahora mismo tú niegas que Jesucristo no resucitó, que Jesucristo no es algo, no es real, te sacamos ahora mismo de la hoguera y sigue viviendo feliz. Y él, Policarpo contestó, dice que contestó, 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo lo voy a negar? Jesús mi Salvador. Y murió diciendo, Jesús mi Salvador. A veces decimos, y la fe de nosotros no está siendo probada como en algunos de estos países. Por eso asegúrese que usted está seguro, plantado, y entiende que Dios es real en su corazón y que usted tiene una relación con el Espíritu Santo. Porque si llegaran esos tiempos acá, que no vayan a decir, ¿cuántos niegan a Jesús y los dejamos vivos? Que nadie alce la mano o que la mayoría diga, amén, sí, no, lo niego. Es importante que entendamos Jesús. Las autoridades judías, la segunda, y romanas se robaron el cuerpo, dicen también. Esta posición se elimina con la siguiente pregunta: ¿cuál sería el motivo para que los romanos se lo robaran? Las autoridades. Tanto los romanos como los judíos lo que anhelaban era aplastar el cristianismo, desaparecer la cristiandad. Entonces, ¿para qué se iban a robar el cuerpo del maestro? Pero aquí lo viene. Vamos a decir que se lo robaron. Que aparezca un incrédulo por ahí todavía y diga, sí, se lo robaron. Fue que las autoridades se robaron el cuerpo. Pero si se robaron el cuerpo, ¿esa no era la oportunidad para vengarse de Jesús y del cristianismo? A esas autoridades romanas, a los fariseos, ¿cuántas veces Jesús los dejó en vergüenza en público? Cuando le trajeron la mujer que estaba en adulterio, el que esté libre sin pecado arroje la primera piedra. Cuando le dieron la moneda del César, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le preguntaron si era lícito sanando el día de reposo y tantas cosas. Y ahora si robaron el cuerpo, era la oportunidad de desquitarse de Jesús. Pero usted sabe por qué no se desquitaron: porque Jesucristo resucitó. Jesucristo no murió realmente. La tercera. A mí no, pues, saben que no me gusta mencionar religiones, ni otros predicadores, ni nada de eso. Así que cambio. No voy a decirla, pero una religión enseña, no voy a decir la religión. Una religión enseña que Jesucristo no murió, sino que cambió su rostro y crucificaron a otro en su lugar. Algunos la saben, quédese callado. Algunos saben qué religión es, pero usted calladito. ¿Ok? También alguien con el consejo de la sombra de la maldad asombró al mundo con esta teoría. Dijeron que Jesucristo no murió, sino que solo se desmayó y en la tumba se despertó y empezó a fundir el evangelio. Como digo en Puerto Rico, qué mamey. Se desmayó a las 3 de la tarde, colgado casi hasta las 6, puesto allá, y que después se levantó. ¿Qué desmayo más largo? Si fuera cierto que Jesucristo se desmayó, duró demasiado, desde las 3 hasta las 6 sin respirar. ¡Wow! Supongamos que estaba desmayado. Mira, siempre acostúmbrese para que la conversación, la persona no se le vaya y usted pueda terminar esa conversación con la persona cuando está en desacuerdo. Siempre déle el beneficio de la duda. ¿Ve? Porque yo le diría, puede aparecer alguien que me diga, no, pero se desmayó. Entonces digo, ok, pero imagínate si se hubiera desmayado. Pero y esa lanza que le traspasó los pulmones y el corazón y hasta botó agua. ¿Qué pasó con ese desmayo ahí? Diga conmigo, ¡ouch! Ya le ganó la conversación. Denle un aplauso a Cristo. Jesucristo realmente murió y resucitó para que tengamos seguridad de nuestra salvación.
La mayor evidencia de la resurrección es la tumba vacía. Más de 10 apariciones a los discípulos. Y en la presencia actual, Jesucristo está en medio de nosotros. No, yo tengo que decir eso. Yo tengo que decir eso otra vez. Aquellos lo vieron. Se le apareció a más de 500 personas una vez. Se le apareció 2 veces. A Tomás entró a los 8 días con la puerta abierta. Le dijo: Tomás, mira, aquí estoy. A nosotros no nos hizo nada de eso. Pero hoy en día sentimos su presencia en medio nuestro. Aleluya. Perdón, es que yo me emociono con la palabra. ¿Usted no se emociona? Ay, Dios mío, emocionado. Aquí puede venir alguien que nos malinterprete a nosotros. Ay, mira, la iglesia vive de emoción. No. Si usted quiere interpretarlos así. Pero yo fui un hombre creado con emociones, que tengo voluntad, sé llorar, sé esto y lo otro. Y esas emociones es una vibra, una sensación de alegría de corazón, que al creer en la palabra me emociono. En el capítulo 3 de los Filipenses, Pablo comienza diciendo, en el verso 1 que no está, pero me acuerdo, Pablo comienza diciendo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es provechoso. Así que lo que me dice pastor, usted repite mucho, es para ti es provechoso. No, usted no me oyó, usted no me oyó. Eso fue para que usted se goce, para quitarle cualquier disgusto que usted pueda tener conmigo, porque le repito la cosa muchas veces. Para usted es provechoso. A mí no me molesta, Mario. Este pastor repite lo mismo. Ajá. Es para provechoso para ti. ¿Ustedes no saben eso que hay que repetirlo? Una vez trajeron un predicador, un pastor, la iglesia, la junta, había sacado el pastor y trajeron un pastor nuevo. Y el pastor vio la iglesia. Se entrevistó con la junta, vio la iglesia como estaba. Y el primer domingo predicó: ámense unos a otros. Qué bonito mensaje. El segundo domingo volvió y predicó: ámense unos a otros. Y la iglesia, los oficiales, ¿sabes que hay oficiales que quieren mandar a la iglesia y el pastor? Aquí no pasa, pero por allá es lejísimo, ¿verdad? Al tercer domingo, el mismo mensaje: ámense los unos a los otros. Y la junta ya estaba para despedir al pastor. Lo llaman a la oficina: pastor, queremos saber, usted aquí en el currículum, usted dice, nos enseña que usted es un hombre preparado. Usted es un hombre que tiene estudios, ¿sí o no? Él le dijo: oh, sí. Yo tengo un doctorado en divinidad. Tengo dos maestrías en religión y familia. Wow, dos maestrías en religión y familia y un doctorado en divinidad. Y usted lo único que ha predicado aquí es: ámense los unos a los otros. ¿Cuándo usted va a cambiar de mensaje y enseñarnos algo? Cuando se empiecen a amar unos a otros, entonces yo les predico. Por eso Pablo dijo: a mí no me molesto el escribiros las mismas cosas. Denle un aplauso al Señor. Permítame aquí como le dije la semana pasada, he puesto todos los 3 mensajes acá. Y me brincó de la paginita, deme un segundito. Gracias que ahora con la tecnología touchscreen no tengo que esperar ahí. Así que cuando Pablo le dice esto, entonces en Filipenses, y ellos comienzan también. Pablo tuvo mucho problema también era con los judaizantes. Lo vemos, usted se va a dar muy cuenta si usted lee la carta a los Gálatas, mayormente. Pero en Corintios todo, el problema de Pablo mayormente eran los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Los que se convertían a Cristo, venían estos judíos a decirle: está bien, creemos todo lo de Cristo, pero tienes todavía que guardar la ley. Especialmente tienes que hacerte la circuncisión para demostrar que eres judío de verdad y que cuidas tu linaje. Entonces, eso tenía Pablo perturbado. Porque estaban perturbados a los gentiles, a los judíos. Entonces a los judíos sí estaban circuncidados, pero los gentiles le dijeron que ellos tenían que hacerse la circuncisión. Y Pablo le dice:
ellos no tienen que hacerse la circuncisión. Yo imagino a Pablo. O sea, porque Pablo es que, si usted ve la enseñanza de Pablo, es que sí yo quisiera hacer, porque Pablo le pone ejemplo, porque es lindo decirle a alguien que no tiene dinero que te regale $100, pero en el senso de los millonarios no es nada de fuera de este mundo, ¿sí o no? ¿Ah? Yo decirle a alguien que no tiene ni $1, dame $100, pero pastor, si usted sabe que ese no tiene nada, pero a un millonario yo decirle $100. Entonces me gusta porque Pablo pone esas cositas así. Pablo, si fuera Pablo, de lo que le quiere decir, Pablo dice, no, yo no se lo estoy pidiendo a un pordiosero, se lo estoy pidiendo a un millonario. Entonces, cuando Pablo prueba esas cositas, a mí me encantan. Pues Pablo dice, no hay que hacerse circuncisión. Y ellos acusan a Pablo. Claro, a lo mejor este es un gentil, doctora. Como a lo mejor como no tiene que hacerse la circuncisión, dice que no hay que hacerla. No, yo me emocioné. Le están diciendo a Pablo en otras palabras, claro, tú apoyas eso, porque quizás tú no eres de un linaje de verdad judío. Por eso es que estás apoyando eso, que no se haga la circuncisión. No, maravilloso. Vamos a ver lo que Pablo le contesta. Del 3 al 7 brincamos al 10. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La palabra confianza en el original griego es certeza, y carne está hablando del linaje. Présteme atención. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo también tengo la certeza de que tengo la certeza de ser un linaje real de judío. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, de qué defender su linaje, yo más tendría para defenderlo. Le está diciendo. Si alguien dice que tiene que defender de dónde él viene, yo más todavía, y les voy a decir por qué. Que yo no crean que yo estoy hablando aquí como un muñequito, que no se haga la circuncisión. No, yo estoy ahí primero. No es porque yo no creo en la circuncisión, porque yo soy judío de verdad. Pero miren lo que yo le estoy diciendo. No, yo quiero que usted me preste atención. Esto es algo maravilloso. Circuncidado al 8º día. Yo tengo la circuncisión. ¿Qué estás hablando? Yo fui circuncidado. Ahora le está diciendo que no hay que hacérsela. Así que no me acusen que porque yo no sé lo que estoy hablando. No, yo fui circuncidado al 8º día. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y también era un perseguidor de la iglesia. Lo que ustedes me están diciendo a mí, yo los quería a todos eliminarlo. Y ahora te estoy diciendo que no hay que hacerlo. Así que tuvo que haber un cambio en mí. Yo me imagino a Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se imaginaba a Pablo predicando ese mensaje? Yo me imagino que soy yo, que yo soy Pablo en ese momento. Usted se puede hacer lo mismo, no se preocupe. Pero yo me imagino a Pablo diciéndole, entonces, si yo que soy de la ley, yo que soy de la circuncisión era lo más grande para nosotros, y te estoy diciendo que no hay que hacerla, algo pasó en mí, ¿sí o no? No sé si Pablo decía sí o no sé si lo decía. Pero imagínense a Pablo diciendo sí o no. Usted no está emocionado, qué tristeza me da. En cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Nadie podía señalar a Pablo que no cumplía la ley. Irreprensible, sin mancha. Guardaba la ley. La conocía, la guardaba de arriba a abajo. Nadie le podía señalar, Pablo, eres un farsante de la ley. Nadie. En cuanto a la ley, irreprensible. Tanto así que cuando fue a donde los sacerdotes a buscar cartas, se las dieron rápido. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Si yo me hubiera quedado con los judíos, con el pueblo escogido, eso era lo más grande. Para mí todos los privilegios. Pero nada de eso me va a enseñar a mí a conocer lo que significa el poder de la resurrección de Cristo. Nada de eso. Y el verso 10 que dice, la parte última, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Todos esos privilegios que yo he dejado atrás, que para ustedes es lo más grande y para mí también lo era, porque la ley viene de nuestro Dios, de Jehová. Pero acordémonos que la ley iba a tener sus enmiendas cuando viniera el Rey de Reyes, Señor Jesús. Y todo eso ahora yo lo tengo en un
tercer, cuarto plano por allá. Número uno es conocer a Cristo y lo que significa el que Él haya resucitado. La resurrección prueba que Jesús es exactamente quien dijo que era. El único medio para lograr la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Jesucristo lo dijo bien sencillo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Los discípulos vieron el hecho de Dios resucitó a Jesús entre los muertos. La vida eterna fue el sello de la aprobación, respaldando todo lo que adicionalmente se había dicho de la resurrección de Cristo. Segundo, la resurrección prueba que Jesús venció la muerte eterna. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Este verso a mí me encanta y usted no se emociona. Usted todavía quiere seguir peleando con el diablo cara a cara para sentirse algo. Y a mí me emociona porque no tengo que pelear con él cara a cara. ¿Le tiene miedo? Si no tuviera miedo no lo mencionara aquí como si nada. Y no lo hago en forma de burla. Pero es que tengo que estar seguro que lo que había en contra mía, Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y todavía hay personas que cuando yo me crié en eso también, cuando se enferman y uno reprendiendo el espíritu de muerte. Espíritu de muerte, espíritu de muerte. Cuando nos llega el día, nos llega el día. Es bueno orar y Dios puede hacer un milagro porque tenga algo específico, claro. Él es soberano. Pero la muerte está estipulada para nosotros, sea hoy o sea mañana. Dios te puede sanar hoy y después morirte, llegar a tu casa o de un accidente en un año, el año que viene. Como quiera vamos a morir. No murieron y yo lo voy a decir porque es que es de eso. Como quiera vamos a morir. Desde que entró la muerte al mundo. Entonces, lo que estamos presentando es. Entonces, lo que yo no digo que no oremos. Yo no estoy diciendo que no tenemos que orar por sanidad, me convertiría en un hereje. No, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que saber cómo oramos con sabiduría. Orar con sabiduría. Señor, si a ti te place, porque tienes un propósito mayor conmigo, sanarme para hacer algo grande para ti o hacer esto. Pero si así fuera, dame la paz para pasar este proceso y confianza de que estoy contigo. Esto no le gusta a mucha gente, pero es una realidad. Por eso a veces la iglesia está presentando un Dios sin poder por allá. Porque estamos diciendo, Dios me sanó y después murió de un accidente. O lo otro, o le vino aquello para atrás. No, porque estamos orando fuera de lugar. Porque la palabra dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con ruego y súplica, que sabiendo que todo sea bajo la perfecta y voluntad de Él. Y tenemos que saber que si Él hace algo es para un propósito de alcance, para un propósito de salvación y vida eterna. Pues lo que le decía de la muerte. ¿Y por qué le tienen tanto miedo? Si cuando Cristo resucitó, ¿sabe lo que dijo Pablo? Por eso es que Pablo quería conocer el poder, a ver qué significaba el poder. ¿Sabe lo que significó para Pablo? En ese mismo discutiendo con ellos le dice, 15:55 le dice, y despojando a los principados y a las potestades, públicamente triunfó sobre ellos en la cruz. Próximo verso. Pablo le dice entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y lo terminamos con un coro, porque no pudiste retener al Cristo de la gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pero no es nosotros pasamos por muerte. Está hablando porque antes, si Cristo no hubiera venido, era una muerte para desaparecer para siempre, perdidos eternamente por la eternidad, borrados del mapa, borrados de todo. Pero Cristo vino a traer la solución y venció la muerte a través de la resurrección, porque si Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar.
La resurrección de Jesucristo nos da esperanza de que como Él resucitó, todos los que mueran en Él también resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si Él resucitó, hay resurrección para nosotros. Ese es el poder de la resurrección. Si Él resucitó, hay resurrección para nosotros. Voy a cerrar con esto. Nunca te olvides de la increíble importancia de la resurrección de Cristo, porque el poder significa eso, que todo lo que Él dijo de Él era verdad, que si Él lo logró, nosotros lo vamos a lograr. Termino con esto. Si vas a la tumba de Mahoma, algunos líderes que gran mayoría del mundo ha seguido, líderes religiosos y fundadores de diferentes, vamos a llamarlo sectas, vamos a llamarlo diferentes caminos que para ellos es la verdad, era la verdad, y consiguieron muchos seguidores. Esos fundadores ya murieron, porque muchas religiones de estas tienen de muchos años ya de fundadas. Y mire la diferencia, aunque yo creo que a la de Mahoma no se puede entrar, está en una mezquita cerrada, pero te dicen ahí están los restos. Si vas a la tumba de Mahoma, te dicen que ahí están sus huesos. Si vas a la tumba de Russell, te dicen ahí están sus huesos. Si vas a la tumba de Confucio, te dicen ahí están sus huesos. En la tumba de Buda, te dicen ahí están sus restos, sus huesos. Pero cuando las mujeres fueron ese primer día de la semana a llevar especias para que el cuerpo de Jesús durara un poco más, dice: ¿quién no moverá la piedra? Ya están hablando a ella. Pero la piedra fue movida y hay dos ángeles sentados ahí. Y cuando estas mujeres llegaron a la tumba a ver quizá el cuerpo o los huesos, los ángeles, y con esto termino, le contestaron de esta manera. Dice los reyes: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ponte de pie, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso, ponte de pie y dale un aplauso al Señor. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Gloria, gloria. ¿Por qué? ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Por ahí están los huesos de todos estos fundadores. Pero a María Magdalena y la otra María le dijeron: no, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Puede tomar asiento. Qué momento más especial para recordar la venida del Señor con la Santa Cena. Wow, cerrar este servicio de que está vivo y vuelve, haciendo lo que Él nos dejó que hiciéramos, para que recordáramos eso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Es un sacramento que proclama su nacimiento, su sufrimiento, su muerte sacrificial y la esperanza de su regreso. La Santa Cena nos recuerda, estamos recordando la venida del Señor hasta que Él regrese. Estamos recordando su muerte y su ida hasta que regrese. La Santa Cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Por lo tanto, debe tomarse con suma reverencia y agradecimiento por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. No es un momento de tomarlo livianamente. No es un momento de tomarla como eso es un juguito y un pancito. O lo voy a tomar para disimularlo algo. Voy a repetir esto porque es muy importante. La Santa Cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Por eso debe tomarse con suma reverencia y agradecimiento por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, pastor, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? Toda aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Bien fácil el requisito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Juan de Jesús? Bien fácil, porque lo que tiene que decir yo lo recibo, pues perdóname, Señor. Fácil. Y empezar a vivir una vida para Él. Pero es muy importante, voy a decir esto porque así yo me libro. Porque no diga que no se lo anuncié. Si usted no está en esta faceta de que ha pedido perdón por sus pecados y ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y toma la Santa Cena, yo no soy quien para saber si usted lo hizo o no lo hizo, pero yo tengo que dejárselo saber bien claro. Amén. Por eso lo voy a repetir. ¿Quiénes entonces participarán de la Santa Cena? Toda aquella persona que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso me encanta que toda la iglesia debería recibirla, pero estar consciente de que Cristo es su Señor y Salvador.